Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En continuación con lo referente a compulsar una copia de las escrituras que nosotros autorizamos como notarios, nos corresponde la copia simple legalizada y los testimonios irregulares, ¿verdad? Bueno, la semana pasada habíamos estado viendo lo referente a los testimonios especiales y su respectivo impuesto, ¿verdad? Pero únicamente antes de que se me olvide, eh, por una equivocación se dieron unos artículos erróneos. Los artículos fueron los referentes al reglamento, ¿verdad? De la ley de timbres. Y los correctos, estamos hablando que empiezan a partir del artículo 5, ¿verdad? De ese reglamento. También me habían comentado algunos de que no la tenían ahí atrás de la ley, como yo les había dicho. Entonces es únicamente lo adquiramos, ¿verdad? O lo descarguemos para que nosotros podamos incorporarlo a nuestra ley de timbres fiscales, ¿verdad? Para que ustedes puedan corroborar ahí los artículos, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos visto lo referente a las denominaciones y las características de los timbres como tal, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a encontrar nosotros en esos artículos, ¿verdad? A partir del 5 y valdría la pena que la leyéramos toda, ¿verdad? Bueno, entonces aclarando ese punto, ¿verdad? Para que no los vaya a confundir a la hora de que ustedes estén repasando sus clases. Entonces, únicamente eso, ¿verdad? Que hagan ese cambio, lo referente a los artículos indicados dentro del reglamento de los timbres fiscales. Bueno, ahora lo referente a la ley de los timbres notariales que nosotros vimos, con los cuales se van a cubrir el impuesto al cual se encuentra efecto a la hora de cumplir con esos testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, eso sí está en la misma ley de timbres notariales, ¿verdad? Cubriendo el 2 por millar, como se indicó en las clases, en la clase anterior, y siempre corroborando, ¿verdad? Corroborando qué tipo de impuesto es el cual se encuentra efecto determinado eh, em, testimonio especial que nosotros estemos presentando. Bueno. Entonces, responde ver lo referente a em, acá. Iniciamos entonces, acá les coloqué yo únicamente un recordatorio de las clases de testimonios, ¿verdad? Para que a ustedes no se les olvide, porque como ya llevamos varias clases y no se han agotado en una misma, entonces para que no se vayan a confundir. Entonces aquí se los coloco nuevamente lo referente a esos testimonios regulares, que son los que estamos viendo ahorita, tanto como el primer testimonio, como testimonio especial, copia simple legalizada, que es la que nos corresponde en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá lo referente a los impuestos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. De todos modos, los volví a dejar en esta presentación porque es parte de la normativa que vamos a utilizar a la hora de elaborar tanto el primer testimonio, testimonio especial y copia simple legalizada. Así como también los timbres, los testimonios irregulares que también estaban en la presentación anterior. Entonces nos basamos en esta normativa, ¿verdad? Bueno, tenemos, sí ya lo habíamos agotado, lo del testimonio especial, que es para entregar al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Cubriendo el impuesto de 2 por millar, dependiendo el valor del negocio jurídico
que se ha autorizado, ¿sí? Vamos a ver, siempre recuérdense que en la misma ley nos establece el que no podemos nosotros eh, colocar más del valor de 300 quetzales en timbres notariales, ni menos de un quetzal, ¿verdad? También vimos lo referente a la normativa de ese impuesto. Bueno, entonces nos corresponde entrar a ver lo referente a la copia simple legalizada, ¿sí? Bueno, ¿en qué va a consistir esta copia simple legalizada? Cuando nosotros hablamos de extender una copia de su original o del instrumento autorizado, del original, nosotros estamos hablando de la hoja o del instrumento que se faccionó en una hoja de papel especial para protocolos. Esa, por ser el original, no la vamos a nosotros a entregar. Lo único que hacemos es extender copias, ¿verdad? Depende de qué tipo de negocio jurídico sea, depende de a quién se le va a entregar. Así es como nosotros vamos a extender este testimonio. En este caso, cuando nosotros hablamos de la copia simple legalizada, acá nosotros mencionamos que constituye la prueba de la existencia de un negocio, acto jurídico, que ha sido autorizado por un notario en el protocolo a su cargo, pero el cual por uno u otro motivo ha sido inscrito en el registro correspondiente o que todavía no ha sido inscrito, también puede ser que no ha sido inscrito en el registro correspondiente, o bien el cual no ha sido pagado los impuestos, ¿verdad? Porque muchas veces los impuestos son elevados, entonces las personas necesitan tener primero el valor del impuesto a pagar y ya cuando tienen el dinero eh, del impuesto que se tiene que cubrir, entonces ya nosotros extendemos el testimonio o el primer testimonio, ¿verdad? Pero para mientras, lo único que hacemos es extenderles una copia simple legalizada, por ejemplo, solo para que ellos se queden con un documento como prueba o respaldo de que el negocio jurídico se llevó a cabo, ¿verdad? Claro, esto únicamente a la hora de que nosotros lo extendemos, igual hacemos referencia de que es únicamente una copia simple legalizada, nada más, ¿verdad? Bueno, tenemos acá en cuanto a la redacción, ¿sí? Una, un ejemplo de cómo vamos a redactar nosotros una copia simple legalizada y posterior a ello vamos nosotros a ver qué impuesto es el que nosotros vamos a cumplir. Tenemos como referencia de esta copia simple legalizada dentro de nuestro código de notariado el artículo 73, ¿sí? Artículo 73. Bueno, ahí nosotros vamos a encontrar lo referente a esa copia simple legalizada y ahí nos indica que el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, a sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? Por lo regular se da, como les indicaba. Bueno, resulta que todavía no tenemos o los otorgantes no tienen todavía la cantidad completa para pagar el impuesto al cual está afecto el negocio jurídico que se está autorizando.
Entonces se espera, ¿verdad? Pero lo único que ellos quieren es llevarse una copia de ese documento, nada más. Entonces, para hacer la diferencia entre un primer testimonio y una copia simple legalizada, lo único que se hace es colocar, en lugar de colocar primer testimonio o es primer testimonio, colocamos que es una copia simple legalizada, ¿verdad? Y ahí ya describimos de qué consta esa copia, ¿verdad? Volvemos a la misma redacción de un primer testimonio. Si nosotros estamos hablando de que tiene 2 hojas, supongamos, ¿verdad? 2 hojas, la fecha en la que se está autorizando, a quién se le va a entregar, ¿verdad? Nada más. Entonces nosotros lo vamos a redactar. Bueno, es copia simple legalizada de la escritura número 1 que autoricé el 1 de enero del año 2022, que para entregar a, vamos a ver qué nombre tenemos acá, Rudy Adelso Munguía Pérez, extiendo, número, sello y firmo la cantidad que ustedes utilizaron en su instrumento, ¿verdad? O en su negocio jurídico. Si son 2 hojas, pero como incluimos la tercera, que es esta razón, entonces tenemos en 3 hojas, ¿verdad? Las 2 primeras en papel especial para fotocopia, impresa de ambos lados, y la tercera que es la presente, ¿sí? Bueno, el impuesto se va a satisfacer en el documento o en el testimonio original, ¿verdad? La fecha de cuando están extendiendo ustedes su copia simple legalizada y nada más. ¿Estamos? Se firma, se sella, hay que numerarla. Las anteriores también, ¿verdad? Las copias siempre van a ir firmadas y selladas. El impuesto. Bueno, entonces vamos a ver el impuesto. No se me escapa nada más en la redacción. Quiero ver. Ahí estamos. Bueno, sobre el impuesto que se va a cubrir, entonces únicamente nosotros vamos a colocar un timbre fiscal de 50 centavos a razón de registro, ¿sí? Nada más. Tal y como lo vimos nosotros dentro de la ley, que eso está enfocado en el artículo 5 de la ley de timbres fiscales, específicamente en el numeral 6. ¿Estamos? Entonces ahí, en lo de las tarifas específicas, ahí nos va a indicar que únicamente vamos a colocar un timbre fiscal de el valor de 50 centavos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Por cada hoja, ¿verdad? Por cada hoja. Este sí. Este varía. Este varía en cuanto a los primeros testimonios, porque el primer testimonio únicamente en la razón, pero en la copia simple legalizada y en los testimonios especiales es un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja, según este artículo 5, ¿verdad? Numeral sexto de la ley de timbres fiscales. Ahí estamos. Bueno, acá les coloco lo referente al impuesto, de cuál utilizamos, ¿verdad? El código de notariado, el artículo 73 y la ley de timbres fiscales, artículo 5, numeral 6. Bueno, los testimonios irregulares. Bueno, estos testimonios irregulares ya habíamos hablado en qué consistían básicamente estos testimonios irregulares y cuándo es que nosotros los vamos a utilizar. Entonces, siempre encontrábamos, les voy a volver a poner ese esquema. Acá está.
¿sí? Bueno, ¿qué pasa con estos testimonios irregulares? Cuando nosotros hablamos del testimonio del índice, el protocolo, que ya vimos lo referente al índice, en qué consiste el índice, el fundamento legal para el índice y los requisitos que debe llevar el mismo, ¿verdad? En el código de notariado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese testimonio irregular, el índice pasa a formar parte de su protocolo. ¿Estamos? Tal y como lo vimos cuando explicamos lo del índice o como lo establece la ley, nosotros ahí vamos a colocar qué número de instrumento autorizamos, los otorgantes, la fecha, el tipo de contrato y el número de folio, ¿verdad? Y armamos nuestro índice, ¿verdad? En orden tal y como lo faccionamos cada uno de nuestros instrumentos. Pero de este mismo índice también nosotros tenemos la obligación notarial de presentar una copia al Archivo General de Protocolos. Porque como recuérdense que cuando nosotros hablamos lo referente a la apertura del protocolo, veíamos que se cancelaba ese monto para apertura del protocolo y asimismo el Archivo General de Protocolos lo que hace con cada uno de los testimonios especiales que nosotros enviamos es ir armando otro protocolo, ¿verdad? Similar al nuestro, solo que con testimonios especiales. Nosotros nos quedamos con el original y ellos tienen las copias en este caso, ¿verdad? Que a nosotros le denominamos testimonios porque son una copia fiel, reproducida directamente de su original. Entonces, cuando hablamos nosotros del índice y sabemos que el índice se incorpora directamente dentro del protocolo, la forma correcta de presentarlo ante el Archivo General de Protocolos es a través de un testimonio. La doctrina prefiere llamarles testimonios irregulares porque es un testimonio que se va a emitir o se va a faccionar una vez al año nada más, de acuerdo al protocolo que nosotros tuvimos a nuestro cargo durante un año, ¿sí? Lo mismo va a pasar, ¿sí? Sacamos fotocopia a nuestro testimonio, perdón. Le sacamos fotocopia a nuestro índice y le vamos a hacer una razón para ese testimonio del índice. ¿Está? Entonces vamos a colocar, no le vamos a colocar testimonio irregular, ¿sí? Pero sí podemos utilizar que es testimonio especial de acuerdo al índice que corresponde al protocolo que tuvo a su cargo del año correspondiente del 2021, supongamos. ¿Sí? Esa es su razón del testimonio, el cual se compone, es similar a la redacción que nosotros hemos visto para los testimonios regulares. Solo lo adecuamos. Entonces presentamos testimonio del índice correspondiente al protocolo a mi cargo, al del año 2021, para entregar al Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello, firmo en tantas hojas. Si su índice tiene 5 hojas, que consta en 6 hojas, porque recuérdense que se incluye la razón, ¿verdad? La hoja de la razón siempre se va a incluir. En 6 hojas, ¿verdad? Em, impresas de un solo lado o de ambos lados, depende de cómo quieran ustedes imprimir su índice. Y la presente, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el impuesto del índice?
Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del índice, lo mismo pasa en cuanto al impuesto fiscal, lo encontramos ubicado en el artículo 5 del numeral 6 de la ley del impuesto fiscal. Allí nos indica, bueno, el impuesto fiscal que se va a cubrir en el índice es de 50 centavos por cada hoja. Entonces agarramos nuestra especie fiscal o nuestros timbres de 50 centavos y le colocamos uno a cada hoja. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el impuesto notarial que también se debe cubrir en los testimonios, en este testimonio? ¿Sí? Nos vamos entonces a nuestro ley de timbres notariales. ¿Sí? Bueno, nos vamos a nuestra ley. El nombre completo es Ley de Timbres Forenses y Notariales, ¿verdad? Pero recuérdense que aquí los forenses no los vamos a utilizar. Nos vamos a lo referente a la timbre notarial. Y bueno, acá nos lo colocan un poquito más sencillo que como vimos con el fiscal, ¿verdad? Y esto, nosotros lo de referente a los impuestos, ya lo vimos en la clase anterior, que lo vamos a manejar como valor determinado, como valor indeterminado, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿dónde vamos a ubicar nosotros eso? En nuestro artículo número 3. Bueno, allí nosotros vamos a encontrar lo referente a los valores determinados, valores indeterminados y algunos otros documentos que autoriza usted como notario y qué valor le vamos a colocar. Entonces, como el índice es de un valor indeterminado porque no tiene un valor establecido, entonces nosotros lo que le vamos a hacer es agarrar como valor indeterminado, que es el artículo 3, numeral 2, literal B, ¿sí? Y ahí encontramos nosotros contratos de valor indeterminado, 10 quetzales. Entonces le colocamos un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Estamos? Bueno, y así estaríamos con nuestro testimonio irregular en cuanto al testimonio del índice del protocolo que tenemos a nuestro cargo. ¿Estamos? Bueno, entonces, solo es cuestión de que no se nos olvide, eh, primero, la clasificación de los testimonios, ¿sí? Regulares y irregulares. Luego tenemos como los regulares, testimonio o primer testimonio, testimonio especial y copia simple legalizada. Y luego tenemos entre los testimonios irregulares el testimonio del índice del protocolo de las partes conducentes en un proceso sucesorio y de las partes conducentes en un proceso de rectificación de área de un bien inmueble urbano. Bueno, entonces, recapitulemos. Impuesto que se va a cubrir en el primer testimonio, ¿sí? Es el impuesto fiscal. ¿De dónde sacamos nosotros cuánto es lo que vamos a pagar? Depende de qué tipo de negocio jurídico o qué tipo de contrato nosotros estemos autorizando. Entonces ahí era lo que mencionábamos. Bueno, vamos a utilizar o la ley del impuesto del valor agregado, ¿sí? Si se va a pagar o si es el primer pago del impuesto, o utilizamos el 3% establecido en la ley de timbres fiscales.
En el mismo reglamento de la Ley de Timbres Fiscales nos indica em, que de la segunda venta y subsiguientes nosotros vamos a pagar el 3%, ¿verdad? ¿Sí? Veamos, pues. Primeros testimonios, impuesto fiscal, si es primer venta, nosotros manejamos la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? O depende de qué contrato nosotros estemos autorizando. ¿Y cómo vamos a saber qué contratos se van a cubrir con la ley del impuesto al valor agregado? Aquí en la ley lo encontramos, ¿verdad? Si recuerdamos el hecho generador, ahí encontramos nosotros lo referente a qué tipo de contratos se van a cubrir con el 12%. Luego, si no cubre el IVA, entonces nos vamos al 3%, que es la ley de timbres fiscales. También jalamos el reglamento, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa entonces? Ahí nos va a indicar, tanto en la ley, nos dice cuánto va a cancelar, depende de qué tipo de contrato nosotros estemos autorizando, ¿sí? En el reglamento de timbres fiscales nos indica, si no estoy mal, es el artículo 2. Ahí nos va a indicar que de la segunda venta y subsiguientes se va a cancelar el 3%. Claro, con sus excepciones que nosotros vimos en la ley del IVA, como por ejemplo una donación. Las donaciones que establece la ley del IVA siempre van a cancelar un 12% sobre el valor del contrato. ¿Estamos? Bueno, ¿de dónde sacamos nosotros el valor del contrato? Pues depende de qué negocio jurídico nosotros estemos autorizando y venimos y utilizamos el valor de la matrícula fiscal si es una compraventa de un bien inmueble. ¿Sí? Entonces, todo depende de qué tipo de instrumento nosotros estemos autorizando. Ese es el valor que se va a colocar y de ahí sacamos nosotros el porcentaje para saber qué impuesto cubrir. En los testimonios especiales, ¿qué pasa con los testimonios especiales? Acá cubrimos el impuesto notarial, ¿verdad? Porque como estos testimonios especiales van directamente al Archivo General de Protocolos, entonces el impuesto a cubrir es el timbre notarial por el hecho de el ejercicio de ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, depende también del valor del contrato. Y en la misma ley, ¿verdad? De timbres notariales, nos indica que se va a cubrir el 2 por millar si el valor es determinado, ¿sí? ¿En qué consistía un valor determinado? En que el mismo instrumento que nosotros estamos autorizando nos da el valor, ¿sí? Entonces hicimos el cálculo, ¿verdad? Manejamos un ejemplo, que si suponíamos que el valor del instrumento era de 1,000 quetzales, ¿sí? Entonces a esos 1,000 quetzales le sacábamos el 2 por millar. Y ahí nos sale cuánto es lo que nosotros colocamos. Entonces colocamos nosotros los dos timbres notariales del valor de un quetzal. Si no podía exceder, ahí se recuerdan que no podía exceder de 300 quetzales ni ser menos de un quetzal. Entonces también mencionábamos el ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si el impuesto a cubrir con timbres notariales era de 600 quetzales? Entonces cubrimos hasta 300, ¿verdad? Nada más. Ya automáticamente el Archivo General de Protocolos, al ver los 300 y revisa el valor del contrato que usted autorizó, ahí ya sabe que cubrió, ¿verdad? Cubrió el impuesto
al cual se encontraba afecto. Y ahí se termina, ¿verdad? Bueno, de aquellos instrumentos o contratos que usted autoriza, pero no tiene un valor eh, determinado, entonces la misma ley nos dice, bueno, entonces colóquele un impuesto de 10 quetzales, ¿sí? Bueno, copias simples legalizadas, por ser una simple copia, ¿verdad? Que es únicamente como un tipo de comprobante o supongamos que es un instrumento que no va a un registro todavía. Y lo único que se pretende es que las personas o los otorgantes tengan en sus manos una copia del negocio jurídico o de lo pactado. Entonces, para eso existe esta copia simple legalizada y el impuesto a cubrir es fiscal, ¿sí? Según la ley de timbres fiscales. 50 centavos por cada hoja. Testimonios irregulares. Bueno, ya vimos el índice del protocolo, lo hacemos igual, sacamos fotocopia de las hojas y cubrimos el impuesto de 50 centavos por cada hoja. ¿Por qué? Porque la ley nos dice de timbres fiscales que se tiene que cubrir 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Y notarial, sí. Por ser un testimonio el que estamos presentando, ahí sí se incorpora un impuesto de timbre notarial. ¿Y de qué valor va a ser? Por ser el índice de valor indeterminado, colocamos 10 quetzales. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Aquí en la ley de timbre, no, 3, numeral 2, subsiguientes, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar con los testimonios? em, con los testimonios irregulares de el testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio y los testimonios de las partes conducentes en un proceso de ratificación de área de un bien inmueble urbano. Acá, por el tipo de proceso, ¿sí? Lo que pasa es, bueno, nosotros ya sabemos de que un proceso sucesorio o lo mismo que pasa con una rectificación de área de un bien inmueble urbano, son asuntos que se pueden llevar en jurisdicción voluntaria, ¿sí? O extrajudicial, como también se le conoce. Si nosotros hablamos del proceso sucesorio, sabemos nosotros que ese proceso sucesorio consiste en el qué va a pasar con la sucesión de bienes del causante, haya dejado testamento o no haya otorgado testamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros hablamos de este proceso sucesorio, llega, si ustedes, no sé si recuerdan las fases del proceso sucesorio, pero va a llegar un momento en que se va a autorizar, ¿sí? El que se faccionen las escrituras correspondientes a los legítimos herederos o legatarios. Entonces, este se convierte en un testimonio regular porque es de un instrumento que usted va a autorizar en base a una finalización de un proceso sucesorio. No es como una compraventa normal, ¿verdad? Donde firman los comparecientes o los otorgantes, sino que acá únicamente va a hacerse énfasis a ese derecho de la sucesión hereditaria del causante. ¿Verdad? Y como ya se hizo la repartición de bienes, se hizo, recuérdense que dentro del proceso sucesorio se ve el inventario, la junta de herederos, se reparten los bienes, ¿verdad? Entonces,
Una vez autorizado el proceso sucesorio para que se hagan las escrituras y se presenten al registro correspondiente, es allí donde nosotros vamos a manejar un testimonio irregular, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con la rectificación de área de un bien inmueble urbano. ¿Está? Bueno, entonces, así es como se va a extender un testimonio para las partes. Em, se maneja de manera irregular, como les digo, porque el causante o en cuanto a la rectificación de área es también con previa autorización judicial, ¿verdad? Ellos son los que dentro de una resolución indican que ya se puede compulsar los instrumentos necesarios. Entonces, a la hora de presentarlos al registro, eh, se manejan como irregulares porque no es como cualquier contrato normal, ¿verdad? Bueno, y se debe explicar, ¿verdad? Dentro de la redacción de la escritura o del instrumento, que eso se va a ver más adelante, o ustedes recordarán, se incorporan los datos, ¿verdad? De la resolución. Estamos entonces, veamos. Y vamos por, quiero ver, el impuesto. Acá únicamente les indicaba em, lo referente a los testimonios irregulares y los testimonios irregulares actualmente se extienden sobre la base de documentos extraprotocolares. Mediante los testimonios irregulares, el notario reproduce un instrumento original que él mismo ha autorizado en cumplimiento de su función para que la copia sirva y surta efectos legales, ¿verdad? Bueno, que era lo que habíamos estado haciendo referencia nosotros. Acá vean los testimonios irregulares. Nosotros manejamos la presentación de la clasificación de los testimonios, pero de todas formas acá se los había colocado. Está lo referente al testimonio del índice de protocolo, lo de las partes conducentes. Acá les coloco el decreto 107 que corresponde al Código Procesal Civil y Mercantil. Y tenemos el testimonio en las partes conducentes de un proceso de ratificación de área, que tenemos también el decreto 12583, que es de ese mismo proceso, ¿verdad? De rectificación de área. Veamos, solo déjenme corroborar. Ahí estamos. Bueno, el valor probatorio de los testimonios como tal. Cuando nosotros hablamos de ese valor probatorio, es ese significado que va a tener el simple hecho de ser un testimonio, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de los testimonios, como ya vimos la definición, y que la volvemos a encontrar, o que la encontramos dentro de nuestro código de notariado, en el artículo 66, nosotros ahí analizamos y comprendimos que es la copia fiel, ¿sí? De la escritura matriz, que se reproduce de esa misma escritura matriz, de su hoja de protocolo original. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese valor probatorio, y lo menciona Enrique Jiménez Arnau, lo establece como el valor de la primera copia, que es el mismo que el del instrumento matriz, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros vemos
Y escuchamos muchas veces que, que los clientes lo van a mencionar o se los van a ir a mencionar eh, y les dicen, es que tengo mi escritura matriz y les llevan su testimonio, ¿sí? Bueno, analizando nosotros así a fondo el derecho, la doctrina, nosotros manejamos escritura matriz, la original, ¿verdad? La que está impresa o faccionada en nuestra hoja de protocolo. Eh, y manejamos como testimonio el que se le entrega al cliente como tal. El que según el tipo de contrato, se llevó al registro correspondiente para su debida inscripción. Pero si nosotros los escuchamos a ellos, ellos nos manejan el término mi escritura matriz al testimonio. Pero como nosotros ya vimos que como definición de testimonio se indica que es la copia fiel de la escritura matriz y que por lo tanto se toma como un instrumento matriz, entonces está bien que nos lo mencionen así, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, tráigame su escritura, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que es su testimonio, pero igual la ley y la doctrina nos establece que está bien por el valor probatorio que se le da, ¿sí? Bueno, veamos pues. Acá les coloco al testimonio se le reconoce el mismo valor probatorio que al del instrumento original. Es necesario hacer constar que el testimonio prueba y demuestra, ya que independientemente del medio que se utilice para su reproducción, su credibilidad está fundamentada en la fe pública que el Estado le reconoce a un funcionario, en este caso, la función notarial, ¿verdad? Con las potestades del caso para hacerlo. Es decir, el notario que autorizó el instrumento original. Por tanto, la credibilidad en el testimonio, así como el valor probatorio que éste posee, tiene su sustento en la ley. Y acá les coloco el artículo, ¿verdad? Que es el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí nosotros vamos a encontrar, si ustedes lo pueden ir a observar, y ver que establece lo referente al valor probatorio que tiene su escritura o su instrumento o su testimonio, tanto dentro de un proceso para hacer valer usted su derecho como legítimo poseedor o legítimo propietario, o bien fuera de un proceso contra cualquier persona que quiera o pretenda establecer un derecho que no le corresponde porque le corresponde a usted, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a probar? A través de su escritura o a través de su testimonio como tal, ¿verdad? Entonces, a eso nos hace referencia ese 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces, con eso ahí agotamos lo referente a los testimonios, em, tanto regulares como irregulares, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las actas de protocolación o protocolización?
recuérdense que en su momento nosotros vimos los instrumentos que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo, ¿sí? Dentro de los que van o cuando establecíamos o hicimos el esquema de los instrumentos que van dentro del protocolo, vimos la escritura matriz y las actas de protocolación y la toma de razón de legalización de firmas. Agotamos lo referente a la escritura matriz, en qué consistía, su fundamento legal, sus requisitos establecidos en el código notariado, siempre haciendo énfasis, ¿verdad? De qué tipo depende de qué tipo de contrato. Vamos a ver nosotros otros requisitos en los contratos celular, ¿verdad? Bueno, entonces nos corresponde ahora analizar y ver en qué consiste esta acta de protocolación. Acá vamos a manejar un par de definiciones. Tenemos la primera, que es de Guillermo Cabanelas, y él menciona: es la incorporación que al protocolo hace un notario de las actas y documentos que autoriza y de aquellos que los particulares solicitan y por autoridades judiciales se dispone. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar nosotros el fundamento legal de nuestras actas de protocolación? Y lo vamos a encontrar en el artículo 63 de nuestro Código de Notariado. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar nosotros nuestro artículo 63 del Código de Notariado y ahí vamos a encontrar podrán protocolarse, dice nada más, ¿verdad? Por eso yo aquí, incluso acá les tengo otra definición antes de que vayamos a ver el artículo 63. Esta definición nos la proporciona el autor Óscar Salas, ¿verdad? Bueno. Las actas de protocolación sirven para incorporar al protocolo uno o más documentos públicos o privados, bien sea por disposición de la ley, por un mandamiento judicial o administrativo o arrogación de los particulares. ¿Estamos? Bueno, veamos entonces, en nuestro artículo 63, ahí únicamente nosotros encontramos cuáles son los documentos, ¿verdad? Que se pueden protocolar o protocolizarse. Tenemos primero los documentos públicos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Tenemos el segundo, que es los documentos privados, cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y tres, los documentos sin reconocimiento o legalización de firmas. Yo creo que esto también se los coloqué por acá. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver esta primero y vamos a luego ver lo referente a los documentos. Tenemos la protocolación desde el punto de vista material. Se realiza mediante el faccionamiento de un acta de protocolo, a la cual se le va a denominar también
el acta de protocolación o protocolización. El acta tiene la particularidad de que por definición es un acta protocolar, por lo que debe cumplir con los requisitos generales de un instrumento que se autoriza dentro de su protocolo. Bueno, entonces, ya sabemos nosotros que la finalidad entonces del acta de protocolación es incorporar un documento redactado en hoja de papel bond, ¿sí? Pero que se debe de incorporar al protocolo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a incorporar ese documento al protocolo? A través de un acta de protocolización. Entonces, esa acta de protocolación va a ir faccionada en una hoja de protocolo, como nos indican acá. Por lo tanto, entonces venimos nosotros y nos dicen, bueno, tiene que cumplir con los requisitos de los instrumentos públicos que el notario autoriza dentro de su protocolo. Entonces nos vamos al artículo 29 y cumplimos con los requisitos que ahí se establece, ¿verdad? Número de orden, lugar y fecha. Aquí va a variar, depende de qué tipo de documento se va a incorporar. Entonces, por lo regular, se hace únicamente referencia, que es un acta de protocolación, en la cual se va a incorporar para que se le dé validez o que nazca la vida jurídica determinado instrumento. Y se explica. Así como vimos en el instrumento normal, dentro del artículo 29, lo referente al cuerpo. Entonces ahí nosotros vamos a indicar qué tipo de documento es el que nosotros estamos incorporando, ¿verdad? Ahorita nosotros ya leímos en el artículo 63 qué tipos de documentos se van a protocolar, ¿verdad? Entonces, depende de qué tipo de documento, si nosotros vamos a redactar ese cuerpo de nuestro instrumento o de nuestra hoja de protocolización. ¿Sí? Bueno, y entonces ustedes incorporan, como la idea es como ya lo hemos venido diciendo, van a incorporar el documento, ¿verdad? Original al protocolo. Entonces, se coloca el acta de protocolización, agarran su documento privado o público y lo insertamos dentro de nuestra hoja de protocolo. Entonces, una de las particularidades que va a tener esta redacción del cuerpo de esta acta de protocolación va a ser que ustedes tienen que, si nosotros vamos a explicar qué es lo que vamos a incorporar, también dentro de esa misma redacción, nosotros vamos a establecer y determinar en qué hoja, entre qué hoja, cuál va a ser la intercalación de ese documento que se va a incorporar a nuestro protocolo, porque ese se va a incorporar directamente junto con el acta de protocolación. No se va a ir a los atestados, ¿verdad? No, sino que se incorpora junto con su acta de protocolación. Entonces, en la redacción de esa acta de protocolación, tenemos que ser muy claros y decir, bueno, el documento que se incorpora es tal, el contenido es este, y se va a incorporar al protocolo a mi cargo, intercalado entre las hojas de registro, porque nosotros ya vimos las características de las hojas de protocolo y vimos que tenía un número, ¿verdad? El correlativo hasta arriba, a la par del escudo que lleva la hoja de protocolo.
Entonces, tenemos que colocar, supongamos que nuestra hoja de protocolo, el acta de protocolación la vamos a imprimir en la hoja de registro número 100. Por lo tanto, la que sigue es la 101. Entonces, vamos a indicar el documento que se incorpora, que contiene tal documento, se incorpora entre las hojas de papel protocolo con número de registro 100 y 101, ¿sí? Y pasará a formar los folios tal. Esto depende de qué tipo de folio llevemos nosotros en nuestras hojas de protocolo, ¿verdad? Supongamos que es nuestro primer, la hoja de esta acta de protocolación es el primer instrumento que nosotros vamos a redactar del año. Entonces estamos hablando de fecha 1 de enero, ¿sí? Manejémosla como 1 de enero. Entonces es nuestra primera hoja. Entonces la primera hoja lleva como número de folio o la foliación va a ser 1, ¿sí? Entonces, si nuestro folio 1 es el instrumento número 1 y es nuestra acta de protocolación, entonces vamos a colocar incorporados entre los folios 1, ¿sí? Que es nuestra hoja de protocolo. Y supongamos que nuestro documento tiene 2 hojas, ¿sí? Entonces, le corresponde el folio 2 y 3, ¿verdad? Para que su siguiente hoja de protocolo le corresponde el número de folio, el 1, 2, 3, el 4, ¿sí? Mucha atención, estoy hablando de número de folio. El número de folio es el que se coloca en una esquina superior izquierda de las hojas que vamos a foliar, ¿verdad? No lo vamos a confundir con el número del instrumento. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí creo que vamos bastante bien. Veamos. Bueno, esto fue lo que nosotros leímos en el artículo 63 y lo referente a qué documentos vamos nosotros a incorporar, en qué casos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el primero que dice o que nos establece que los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por un tribunal competente. Aquí usemos el ejemplo más básico, un acta notarial de matrimonio. ¿Sí? Bueno, esa parte en el área de derecho civil, nosotros ya vimos que la ley establece que para que se autorice un matrimonio, se debe faccionar en un acta notarial, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros ya lo analizamos cuando vimos la parte del matrimonio, sus requisitos y todo lo referente a eso. Entonces, nosotros en su momento analizamos en la ley del Código Civil y veíamos que se establece que esa acta notarial en la cual, a requerimiento de los contrayentes, ¿sí? Eh, se establece, ¿sí? A través de las actas notariales, las vamos a ver un poquito más adelante, pero ya tenemos la idea de que es un acta notarial. Se redacta en hoja de papel bond, solo vamos a dar fe y legalidad de un hecho, un acto que nos consta,
Bueno, hay diferentes clases de actas, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver más adelante. De hechos y actos que nos constan, por ejemplo, el del matrimonio. Esa acta de matrimonio, la misma ley, nuestro mismo Código Civil nos dice, debe de protocolizarse, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se convierte en este primer ejemplo, ¿verdad? O en este primer caso, que son los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o en algún momento por un tribunal competente. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos nosotros el siguiente caso, ¿verdad? Entonces venimos y agarramos en el primer caso, bueno, en todos los casos que vamos a ver nosotros ahorita. Hacemos o redactamos nuestra hoja de papel protocolo, faccionamos nuestra acta de protocolación e indicamos cuál es el documento que se va a incorporar y entonces diríamos, ¿verdad? Bueno, se procede a protocolizar un acta de matrimonio autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, en tal fecha, por los requirentes y los requirentes, ¿verdad? Los nombres, en este caso, de los contrayentes o de los cónyuges. La cual quedará incorporada entre las hojas de papel protocolo número 100 y 101. Por lo regular, las actas notariales tienen, esa de matrimonio es un poquito más larga, utiliza como 3 hojas. Bueno, entonces, 3 folios, ¿verdad? Les corresponderá el folio número tal. Ese, ¿cómo vamos a saber nosotros? Porque ya llevamos un control, ¿verdad? De nuestras hojas. Cuando vimos la primer clase de nuestro curso y veíamos los principios, yo les indicaba de que el notariado o el derecho notarial para muchos es muy aburrido porque mencionan mucho orden, ¿verdad? Entonces, mucho control del papel, cuidados con los comprobantes, etcétera. Al final, cada rama del derecho pues tiene su propio grado de dificultad, ¿verdad? O que se complica un poco más, pero todas son muy bonitas. Entonces, esta tiene la particularidad que nosotros tenemos que ser muy ordenados, ¿sí? Aperturamos nuestro protocolo a guardar el comprobante. Compramos protocolo a guardar el comprobante. Presentamos testimonios especiales a guardar el comprobante, ¿sí? Presentamos nuestros avisos trimestrales, que también ya los vimos, a guardar el comprobante. ¿Qué más? El testimonio del índice, guardamos el comprobante. Entonces, todo se guarda. Imprimimos o faccionamos un instrumento de nuestra hoja de protocolo, agarremos una hoja nada más, veamos que sí lleva el correlativo, faccionamos el instrumento del contrato y guardamos esa hoja. Todo se guarda en un orden, ¿verdad? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque si compramos nuestro lote de papel protocolo y jalamos hojas como cuando jalamos cualquier hoja de papel bond para imprimir, ¿verdad? O como que fuera la tómbola esa del bingo, ¿verdad? Solo agarramos cualquier hoja y para la impresora. No, ¿verdad? Mucho cuidado porque tenemos que llevar un correlativo. Entonces, a la hora de hacer esta parte del colocar el folio al documento que se incorpora, va a ser muchísimo más fácil porque usted lleva todos sus instrumentos en orden, entonces solo se incorpora. Le colocan su número de foliación y más tranquilos, ¿verdad? Entonces, es solo cuestión de que seamos un poquito más ordenados. Permítame. Vamos a ver.
está, ahí estamos. Bueno, veamos pues el siguiente. Son los documentos privados cuyas firmas hubiesen sido previamente legalizadas. Bueno, supongamos, o aquí nosotros manejamos un contrato o un documento privado con firmas legalizadas. Por ejemplo, manejamos nosotros un contrato de arrendamiento, supongamos. Recuérdense que cuando vimos nosotros la parte referente a los contratos de arrendamiento, nosotros vimos que los contratos pueden faccionarse em, tanto en documento público, privado con firma legalizada y en un instrumento público o una escritura matriz. Depende de las características del contrato como tal, ¿verdad? Si es de 5 años, si ya se canceló cierta cantidad de mensualidades, etcétera. Todo eso está ya en el Código Civil. Entonces, depende de qué tipo de documento. Entonces, nosotros hablamos de un documento privado con firmas legalizadas cuando en el documento firmaron las partes interesadas y posterior a ello se hace la legalización de firma, ¿sí? No hemos visto lo de las legalizaciones de firma, pero ya tienen ustedes la idea de en qué consiste una legalización de firma. Entonces, cuando es un documento de esos y las partes así lo desean, se puede incorporar, ¿sí? Supongamos, si nosotros manejamos el contrato de arrendamiento que se faccionó en un documento privado con firmas legalizadas, pero de ahí las partes dicen, no, mejor queremos eh, conservar mejor ese tipo de contrato para darle seguridad, certeza, ¿sí? Esa permanencia del contrato, porque recuérdense que cuando hablamos de documentos privados, no llevamos nosotros como notarios, no van a llevar ustedes un control de todos los documentos privados que van a autorizar. Entonces, lo único que hacen es darle su documento a cada uno y ellos lo guardan. Y vimos en su momento, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se puede perder o se puede deteriorar o etcétera, ¿verdad? Entonces, supongamos que las partes interesadas desean incorporar o darle esa protocolización, se puede hacer, ¿verdad? Porque ya el contrato ya estaba hecho. De lo contrario, si ya se venció o van a hacer otro nuevo contrato de arrendamiento, podría hacerse a través de una escritura matriz, ¿verdad? Bueno, y tenemos los documentos privados sin reconocer legalización de firmas, ¿verdad? Bueno, estos también van a solicitud de la parte interesada. ¿Estamos? A solicitud de la parte interesada. La diferencia con los primeros, con estos, con los anteriores, es de que acá no lleva firma legalizada. Es un documento con una firma, podríamos hablar de algún tipo de algún acta notarial o de algún acuerdo o de algún convenio, compromiso, etcétera. ¿Verdad? Las partes lo desean protocolizar, se puede hacer. ¿Estamos? Bueno, veamos pues cuál es la idea de todo esto. Recuérdense que la idea de las actas de protocolación, aparte de que nos va a servir para incorporar documentos a nuestro protocolo, también se envía un testimonio. Por ser un hoja de papel especial de protocolo, se tiene que enviar un testimonio especial, ¿verdad? Y aquí ya solo jugamos con la determinación, ¿verdad? Del valor.
si es valor determinado o valor indeterminado del instrumento. Entonces jugamos nosotros con eso y vemos cuál es el impuesto a cubrir para el testimonio especial. Pero entonces, si nosotros vamos a mandar un testimonio especial, otra de las finalidades importantes dentro de estas actas de protocolación va a ser de que va a haber perdurabilidad por parte del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque si de repente nosotros ya no ubicamos al notario y necesitamos una copia de ese testimonio o se nos extravió el que teníamos, podemos ir con toda tranquilidad a pedir una copia al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Veamos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver si nos faltó. Vamos a ver. En el 63 todavía nos faltó un párrafo de la lectura, ¿verdad? Porque solo leímos los documentos que pueden protocolarse, pero tenemos en los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. Entonces nosotros, como la ley lo determina, ¿verdad? La ley le está diciendo a usted como notario que usted debe de incorporar ese tipo de documento, ¿verdad? Entonces, no es a petición de parte. Entonces, a la hora de tener el consentimiento de las partes, donde nosotros encontramos lo referente a las firmas, ¿verdad? Porque recuérdense que las firmas de los comparecientes es ese consentimiento, es que ellos nos dicen a través de su firma, sí acepto todo lo que el instrumento dice, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Entonces, en los ejemplos de los documentos o diligencias cuya protocolación está ordenada por la ley o por un tribunal competente, no es necesario que vaya el consentimiento de las partes referentes al documento. Entonces, únicamente colocamos por mí y ante mí y su firma y su sello. Nada más. A eso se refiere esta parte. A diferencia de los otros dos, que ahí sí, como habíamos explicado, las partes requieren el que se protocolice ese determinado documento. Entonces, ellos sí deben de firmar que están de acuerdo. ¿Estamos? Sí, bueno. Espero haber quedado un poquito clara con esa parte. Tenemos, en los casos del inciso 2, bastará la comparecencia. Acá nos lo indicará, me adelanté un poquito de la explicación. Bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribirá el documento y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. ¿Sí? Bueno, recordemos siempre, perdón, ¿cuál es el efecto? Y yo creo que se los coloco acá al final, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto jurídico de las actas de protocolación? Es garantizar la perdurabilidad y la reproducción del documento. ¿Sí? Perdurabilidad, porque nosotros ya sabemos que va a estar siempre, siempre, siempre dentro de un protocolo. Y la reproducción, porque se nos extravía, pero incluso, ¿qué suele pasar, verdad? Que anuncia al notario que nos autorizó y necesitamos una copia. Sin ningún problema, se solicita uno al Archivo General de Protocolos y ahí está ese efecto jurídico tan importante que es de la reproducción, ¿verdad? Bueno, que esa era la idea, ¿verdad? Si nosotros hablamos de que yo quiero protocolizar un documento privado con firmas legalizadas, que era de un contrato de arrendamiento,
porque yo sé que se me va a perder o me voy a mudar o me voy a salir de viaje. Cualquier circunstancia, usted lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, veamos pues ahora los requisitos. Quiero ver. Vamos a ver. Quiero ver acá. ¿Cuál nos toca? Esta. Los requisitos los vamos a encontrar en nuestro artículo 64. ¿Sí? Que era lo que ya habíamos hecho mención en cuanto a la redacción, que yo les he dado acá brevemente, ¿verdad? Yo sé que acá, en cuanto a redacción, es un poquito complicado. Yo no les puedo venir y decir, la redacción tiene que ser estrictamente así, ¿verdad? Como que dijéramos una definición de qué es notario. No, no la podemos manejar de esa forma porque usted tiene su mismo, su propio léxico jurídico, usted puede desenvolverse, usted puede a la hora de redactar, pues utilizar los verbos, las frases y las palabras que usted considere necesarios. Recuérdense que dentro de la redacción de la gramática es muy extensa, entonces la redacción es muy a criterio, muy, muy propio, muy personal. Por eso nosotros únicamente vemos como que los requisitos para que dentro de esa redacción no falte lo necesario, ¿sí? Entonces, por eso uno vuelve a leer y uno dice, vamos a ver, coloqué el número de orden de instrumentos, sí. Coloqué el lugar y fecha, también. Nombres de los solicitantes, también ahí va. Mención del documento o la diligencia, se incorpora. Y la firma de los solicitantes, si fuese el caso, y la del notario. ¿Por qué les coloca acá si fuese el caso? O yo creo que acá lo mencionan dentro de la ley también. Porque recuérdense que puede ser de que sea solo a requerimiento de la ley o por disposición legal y no es necesario que vayan la firma de los solicitantes. ¿Verdad? Bueno, veamos, pues vamos a darle lectura a ese artículo 64. Veamos, pues, aquí está. El 64, que es el acta de protocolación, va a contener el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes o la transcripción en su caso del mandato judicial, mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que le correspondan a la primera y a la última hoja, que era lo que yo les había indicado con anterioridad, ¿verdad? Y el 5, que es la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Entonces, en este punto 4, lo de la mención y el documento de las diligencias según la ley, ahí mismo nos dice la ley, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que indicarse, verdad? El número de hojas que va a pasar a ocupar, entre qué número de instrumento, la foliación, ¿sí? Lo que habíamos explicado hace unos momentitos. Bueno, veamos, pues, ¿qué me falta aquí? Veamos, quiero ver. Bueno, por la hora vamos a ver cómo vamos. Vamos a ir, bueno, veamos si nos da tiempo. Solo déjenme corroborar. Si nos daría tiempo ver. Bueno, antes de que se me olvide,
Recuérdense que las actas de protocolación, ¿qué pasa con, ya habíamos dicho lo referente a que se extiende un testimonio, ¿verdad? Un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, depende del valor y si no de lo contrario, en la ley de timbres notariales se establece, ¿verdad? Que debe presentarse un testimonio especial y que se cubre el impuesto de 10 quetzales del timbre notarial. ¿Necesitamos extender una copia a los requerentes? Si fuese el caso, sí. Pues no es necesario porque lo estamos incorporando. Ellos tienen el documento original, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es incorporarlo para darle perdurabilidad y reproducción. Pero si ellos quieren una copia, ¿cuál sería el método idóneo para este? Una copia simple legalizada, ¿verdad? Entonces ahí se indica, es copia simple legalizada del instrumento, como y este también lleva un número de instrumento. Instrumento número 1, autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, lo que nosotros ya vimos de los requisitos de la copia simple legalizada. Que para entregar, ¿verdad? Depende del solicitante, el nombre del solicitante, en tantas hojas. También depende de la hoja de protocolación, depende de los documentos. Extienden, numeran, sellan y firman. El impuesto que se cubre, la copia simple legalizada, copia simple legalizada, perdón, que es de 50 centavos. Y con eso cubrimos, ¿verdad? Bueno, y veamos, pues. Protocolación de los documentos provenientes del extranjero. Es posible que se presenten casos en los cuales los documentos, que ya sea públicos o privados, no tienen origen nacional, sino que provienen de actuaciones que han realizado en el extranjero y sus efectos se prevé que se extiendan al ámbito de la República de Guatemala. Se hace referencia a cumplir con los requisitos de pases de ley o lo referente a la apostilla, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre los pases de ley y lo referente a la apostilla? Los pases de ley, recuérdense que los vamos a ubicar en la ley del organismo judicial, ¿sí? Y también en el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Bueno, y lo referente a la apostilla, que ese salió un acuerdo, aquí les coloqué yo el número de, acá está, permita, este. El número de decreto, que es el 1-2016 del Congreso de la República, que es lo referente a el, el cuándo se va a utilizar una apostilla. Y pues al final la apostilla, la idea es de que los documentos que ya son emitidos por una institución, que son firmados por un funcionario que ya tiene fe pública, no es necesario reconfirmar que sean legales, ¿verdad? Entonces, la idea era esa, es como que dijéramos nosotros acá, bueno, una certificación de partida de nacimiento. Ya sabemos que tiene fe, ¿sí? Que tiene fe pública, porque nosotros ya sabemos que el registro ya tiene el Estado ya le otorgó esa facultad. Entonces, ante esa emisión de ese certificado de nacimiento, no hay duda. Pero resulta que antes de esto, eh, se tenían que hacer los pases de ley normal. Solicitaba el certificado o la certificación
se tenía que confirmar la rectificación por el funcionario que lo había emitido, se tenía que autorizar por el registro, por el consulado, y se tenía que dar el visto bueno por el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ahorita lo de la apostilla, la diferencia es de que se presume de que si el documento es una certificación emitida por un funcionario, entonces ya no es necesario que se reconfirme. Claro, se le da un visto bueno por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ya no es tan necesario el que se reconfirme la firma o el documento por parte del funcionario o el registrador, si fuese el caso, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de los pases de ley, esos, pues nosotros ya vimos en su momento, o vamos a recordar, esos recuérdense que están en la ley del organismo judicial. Específicamente, yo creo que no nos va a dar tiempo verlos, pero para que puedan avanzar un poquito con la lectura, estamos hablando del artículo, ay, permítame, antes de que terminemos. Artículo, vamos a ver. Lo tenía, creo que no lo anoté. Acá, a partir del artículo 37 de nuestra ley del organismo judicial. ¿Sí? Ahí encontramos lo referente a qué son los pases de ley, en qué consiste, por lo referente a los documentos provenientes del extranjero y cuándo se van a protocolar o cuándo van a hacerse una acta de protocolización de los mismos y cuándo no sea necesario, ¿verdad? Entonces, por cuestión tiempo, jóvenes, acá la dejamos. Entonces, solo recuérdense leer un poquito, ¿verdad? Los documentos provenientes del extranjero para que no se me vayan a perder mucho. Y ahí estamos con la clase del día de hoy, jóvenes. Que tengan una feliz noche.